Hola jóvenes, vamos a hacer un repasito de los conceptos básicos de variabilidad. Bien, aquí recordemos sobre las medidas de posición, media, mediana y moda. Brindan solo un aspecto que es la ubicación del centro de los datos. Recurrimos al concepto de variabilidad para analizar cómo varían o se dispersan los datos alrededor de los valores centrales. En ese sentido, los cuartiles nos brindan alguna información sobre la variabilidad. Bien, primer ejemplito muy básico, observe los siguientes conjuntos de datos. En el primero tenemos 5 elementos que cada uno vale 5 y nos piden la media. La media es sumarlos todos y dividirlos entre 5 porque son 5 datos, pero como todos son iguales, la media es 5. Entonces, significa que todos los datos pues, son iguales, los representamos con un puntito. En el segundo caso tenemos un 4, 3 5 y un 6. La media sería sumarlos, da 25, se divide entre 5, que son 5 datos, da 5. Ubicamos un puntito por cada caso y vemos que los valores se dispersan de esa manera. En el tercer caso tenemos 1, 3, 4, 7 y 10. Si los sumamos, también da 25 y la media también es 5. Esos datos quedan dispersos o ubicados de esa forma, están un poquito más dispersos que en los casos anteriores. Entonces observamos que aunque tengan la misma media, no es información suficiente para referirse a la forma en que estos están dispersos o varían. Entonces decíamos que son tres distribuciones de datos con la misma media pero diferente variabilidad. Quiere decir que entre más concentrados estén los datos alrededor de los valores centrales, serán más representativos del conjunto de datos y más confiables. Vamos a un ejemplo. Tres calificaciones, 82, 87 y 90. Saquemos la media. Si sumamos y dividimos entre 3, entonces da 86,3, que es un valor que observamos sí se puede considerar que es representativo de esos tres. Supongamos que en vez del 90 ponemos un 20. Entonces si sacamos la media, se suman, se divide entre 3, da 63, que es un valor que no se parece a los otros valores, entonces no se dice que es tan representativo. Y eso se debe a que los datos del 20 con relación a los de 80 están muy dispersos y eso afecta a la media. Entonces, según estén más concentrados, son más confiables y entre más dispersos, pues menos confiables. Lo que vamos a repasar aquí es este tipo de cálculos sobre la dispersión de los datos, la variabilidad. Ejemplito 2. Considere la siguiente información referida a las notas obtenidas por los estudiantes de dos grupos de séptimo con la misma cantidad de estudiantes en la misma prueba de matemáticas, condiciones similares. A. ¿En cuál séptimo las calificaciones en general fueron más variables? Por ejemplo, el 7.1. Las calificaciones en general son todas, del mínimo al máximo. Entonces, ¿cuánto varían desde 83 a 93? Bueno, son 10 puntos. Podemos hacer una resta. ¿Qué pasa en el 7.2? Las calificaciones en general van de 86 a 95, es decir, abarcan 9 puntos. Por lo tanto, donde es más amplio es en el 7.1 y esa es la respuesta. Ahí las calificaciones fueron más variables. Cuando trabajamos el mínimo y el máximo y se restan, recordemos que esto se llama el recorrido de los datos. Bien, en la preguntita B dice, ¿en cuál séptimo el 50% central de las calificaciones es más variable? Ok, supongamos el 7.1, el 50% central es donde están las cajas. En el caso del 7.1, el recorrido del 50% central, que se llama recorrido intercuartílico, se obtiene restando cuartil 3 menos cuartil 1, que es 91 menos 86, da 5 puntos. Y en el 7.2, ese 50% central, que es el recorrido intercuartílico, es 94 menos 88, que son 6 puntos. Entonces, ¿dónde es más variable? En el 7.2.
Recalcar que este es el concepto del recorrido intercuartílico. C. ¿En cuál séptimo el 25% más bajo es más variable? Recordemos que los cuartiles dividen los datos en porciones de 25%. Entonces el 25% más bajo es el que está más a la izquierda. En el 7.1 va de 83 a 86, son 3 puntos, y en el 7.2 es de 2 puntos. Evidentemente es más variable en el 7.1. D. ¿En cuál séptimo el 25% más alto es más variable? Entonces el 25% más alto es la porción que está a la derecha. En el 7.1 va de 91 a 93, son 2 puntos. Y en el 7.2 va de 94 a 95, es 1 punto. Entonces es más variable en el 7.1. E. ¿En cuál séptimo el 50% más alto es más variable? El 50% más alto es a partir del cuartil 2. Que a partir del cuartil 2, recordemos, tenemos 50% mayores hacia la derecha y 50% menores hacia la izquierda. Entonces, en el 7.1 va de 90, los mayores van de 90 a 93, son 3 puntos. Y en el 7.2 el 50% va de 91 a 95, son 4 puntos. Entonces es más variable en el 7.2. F. En la sección 7.1, considerando la mediana, tenemos que la asimetría es... La mediana es el cuartil 2. El cuartil 2 divide los datos en 50% menores y 50% mayores. A simple vista se ve que el 50% de los menores es más variable, es más amplio. Entonces es más variable. También podemos ver los numeritos. Van del lado izquierdo, van de 83 a 90. Entonces son 7 puntos. Y del lado derecho va de 90 a 93, son 3 puntos. Entonces es más variable del lado izquierdo, o sea que la simetría es negativa, porque los datos están más dispersos hacia el lado izquierdo. Ejemplo 3. El diagrama de cajas adjunto muestra un resumen de la cantidad de saltos de cuerda que da un atleta en 2 jornadas de entrenamiento diferentes, una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada realiza 12 intentos. Indique falso o verdadero. 1. Si se considera el 50% de los datos centrales en ambas jornadas de entrenamiento, entonces son más variables los de la mañana. Bueno, el 50% de los datos centrales es el recorrido intercuartílico. Entonces, ese es en la mañana y este es en la tarde, el 50% de los datos centrales. A simple vista, son más variables en la tarde porque es más amplio. Entonces, la proposición es falsa porque dice que es en la mañana. Proposición 2. Si se considera el recorrido de los datos, recorrido desde el mínimo al máximo, en cada una de las jornadas de entrenamiento, entonces la cantidad de saltos fue más variable en la jornada de la tarde. Bien, en la mañana el recorrido del mínimo al máximo va de 55 a 75 y en la tarde va de 59 a 71. A simple vista es más variable en la mañana. Entonces, la proposición también es falsa. Y la tercera, en la jornada de la mañana, considerando la mediana cuartil 2, tenemos que los datos presentan una asimetría positiva. Entonces, en la mañana, considerando la mediana cuartil 2, tenemos 50% menores, 50% mayores. Si nos queda la duda, hacemos la operación. Del lado izquierdo, los menores, se resta desde el cuartil 2, 66 menos 55. Y del lado derecho, se resta 75 menos 66. Entonces, a la izquierda nos dan 11 saltos, a la derecha nos dan 9 saltos. Quiere decir que hay más variabilidad hacia el lado izquierdo, o está más disperso hacia el lado izquierdo, por lo tanto la asimetría es negativa y la proposición también es falsa. Ahora vamos a ver la variabilidad desde el concepto de la desviación estándar y la variancia. La desviación estándar mide la dispersión o la variabilidad de un conjunto de datos.
Bueno, como lo acabamos de repasar, pero en este caso sin diagramas de cajas, sino haciendo cálculos. Es una medida que indica cuánto se alejan en promedio los datos con respecto a la media aritmética. Bueno, esto hay que explicarlo. Ahí están las formulitas. Pasemos al ejemplo. En un colegio hay 15 secciones distribuidas de séptimo a undécimo. El número de estudiantes por sección es una sección 26 estudiantes, otra sección 32 estudiantes y así sucesivamente. Hay que completar la tablita. Bueno, no lo podemos hacer en clase por razones de tiempo, entonces vamos a concentrarnos en la información que nos brinde la calculadora. Para obtener la media, recordemos que se suman todos los datos, se suman y se divide entre el total, que en este caso son 15 porque son 15 secciones. Entonces 435 se divide entre 15 y eso da 29. El promedio es entonces 29 estudiantes por sección. Bien, estos datos recordemos que se ingresan en la calculadora según el modelo de cada uno y vamos obteniendo estas respuestas. A continuación, lo que obtenemos primero es la desviación estándar, que es el valor S. Recordar que S a la 2 es la variancia. S, que es el principal que vamos a usar, es la desviación estándar. Entonces, si la desviación estándar, cuando se eleva a la 2, eso da la variancia. En la calculadora, la desviación estándar nos da 3,7416, etc. Ese numerito lo dejamos así en la calculadora, nada más tocamos la tecla X a la 2. Bueno, los modelos que no son la calculadora ClassWiz, en la ClassWiz no hay que hacer esto. Entonces en los otros modelos sí hay que tocar esa tecla y nos da exactamente 14. Eso es la variancia y se escribe como resultado del valor S a la 2 y dentro de la raíz cuadrada. Entonces variancia aquí y lo que estamos diciendo es que la raíz cuadrada de la variancia es la desviación estándar. En el último parrafito dice aquí la desviación estándar significa que el número de estudiantes por sección se aleja de 29 en un promedio de 3,74 estudiantes. Vamos a explicar esto un poquito más. Tenemos los datos originales y la media. Entonces, en el primer caso, la primera sección tiene 26 estudiantes. Se aleja de 29, se aleja de la media, 3 estudiantes. En la segunda sección, se aleja de la media, 3 estudiantes. En la siguiente sección, se aleja de la media, 7 estudiantes. Podemos decir que se desvía. La que sigue se desvía de la media, 7 estudiantes. La que sigue se desvía de la media, 1 estudiante. La que sigue se desvía de la media, 1 estudiante. La que sigue se aleja o se desvía, 6 estudiantes. La que sigue se aleja, 2 estudiantes. La que sigue se aleja o se desvía, 2 estudiantes. Y así sucesivamente. Entonces, la calculadora hace un promedio de todas las desviaciones hacia ese valor de la media. Y así es como se obtiene la desviación estándar. Entonces la desviación estándar significa que el número de estudiantes se aleja de 29 en un promedio de 3,74 estudiantes. Eso es lo que significa en este caso la desviación estándar. Cuando se pide el significado se redacta más o menos en esos términos. Bien, a continuación vamos a resolver un ejercicio de la práctica. Dice los undécimos de dos colegios por número de estudiantes están conformados así. Bueno, ahí vienen las 7 secciones de cada colegio, A y B. Entonces en el primer colegio se pueden insertar los datos en la calculadora, solo el primer colegio, como hicimos en clase. O haciéndolo a mano acá, sumamos todos los números de estudiantes y nos da 210. Entonces la media es la suma 210 dividido entre el total, que son 7, y eso da 30 estudiantes. El 30 también lo da la calculadora para comprobarlo. Luego nos vamos a la desviación estándar, que da 5,45. Con todos esos decimales, eso lo elevamos a la 2 y da
redondeado 29,67, que esta es la variancia. Eso va dentro de la raíz. Y recordemos, el 5,45 es la desviación estándar. S es desviación estándar. S cuadrado es variancia. En el colegio B, similar. Lo que hacemos es salimos del modo estadística, volvemos a entrar, ingresamos los datos o podemos hacerlo de esta forma, sumando, nos vuelve a dar 210. No siempre tiene que dar igual, pero sí la idea es que dé un número parecido, no muy diferente, para que las condiciones sean bastante similares. Entonces, la situación aquí con la media es la misma. La calculadora nos va a dar una desviación estándar de 2,71 y al elevarlo al cuadrado nos da 7,33, que es la variancia. Entonces, insistir, S cuadrado de la variancia, que es 7,33, y la raíz cuadrada de la variancia es S, la desviación estándar, que aquí es 2,71. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de ellos presenta mayor dispersión? El que presenta mayor dispersión es el colegio A, porque tiene mayor desviación estándar. Los demás ejercicios, repásenlos, son similares, tener cuidado de la calculadora, repasar cómo se escribe cada respuesta, porque así va a salir en el examencito. La pregunta final: ¿qué sucede con la desviación estándar si todas las secciones tienen el mismo número de estudiantes? ¿Y por qué? Si alguien se da cuenta qué es lo que sucede y me lo puede escribir en un comentario, ahí estaré esperando. Bueno, este es el último videito que hago para ustedes. Agradezco a los estudiantes que me insistieron para que les apoyara con estos recursos en video. Agradezco por haber confiado en mi trabajo. Y bueno, en esta etapa final que queda, pues sí les insto, sí, que estudien mucho en todas las materias, que le pongan muchas ganas en este último mes que queda y que se visualicen 12 de diciembre, el día de la graduación, donde ustedes van a vestir su uniforme del Monse por última vez y sus familias van a estar deseosas de verlos ahí, de llorar de alegría, que eso es lo bonito de ese día. No solo es una despedida, sino que es una satisfacción para uno como profe también, ver cómo las familias salen felices y los estudiantes también. Entonces visualícense ese día, es un día de fiesta que va a costar, pero es un esfuerzo que da mucha satisfacción. Y bueno, si Dios lo permite, ojalá nos podamos ver ese día, darnos un abrazo y yo poder felicitarlos a cada uno. Bueno, Dios me los acompaña a todos, seguimos adelante y somos Monse.